Bueno, cuando entrando más en tema de respecto de la causalidad y la filosofía de la naturaleza, hay que decir que cuando uno ve mm, ciertas realidades, cierto, uno dice, pero ¿cómo sabes que esa realidad eh, que ves tú está causada por las mismas causas que fue causada en otras ocasiones? Y es una pregunta muy válida. ¿Cómo las abuelitas saben que si tal muchacha o tal muchacho te dice esto o actúa así o se viste así, es porque seguramente hace esto, piensa así y lo criaron así? Y claro, hierran en uno, en dos, pero en el 98% de los casos tienen razón. Y el tiempo te lo revela, ¿no? Por eso es que después los hijos decimos, tenía razón mi abuelita. ¿Qué es lo que dicen las abuelitas o las mamás? Cuando crezcas me vas a entender. ¿Por qué? ¿No? Está bueno porque es, ¿por qué? O sea, porque ¿qué le pasa, por ejemplo, a nuestra sociedad hoy? Es como un niño, como un adolescente, que se rebeló sistemáticamente contra todo lo que le habían enseñado, o que quiere rebelarse contra todo lo que le habían enseñado. Se rebeló más bien en el siglo pasado, ¿no? La revolución sexual, Mayo del 68, la introducción de la pornografía por parte de los judíos. Bueno, la industria de todo, ¿no? Son dueños de todo, entonces la introducción de todo, en gran parte de todo, de casi todo. Y lo que se vendía al principio como libertad sexual y libertad. A principio de siglo todavía esa idea de hay que liberarnos y todo. Hoy sí se siguen proclamando ideas de pseudo liberación, pero hoy es interesante que estamos queriendo apuntar a una moralidad. Está muy bueno porque es gracioso verlo. Por ejemplo, muchos movimientos pero derechos humanos son altamente moralistas. El proveidismo. El progresismo, el feminismo también es altamente moralista. Y yo no digo que, es que justamente el problema, porque CISEC dice es que se vuelven moralistas, es que el hombre necesita un fundamento de sus obras objetivo para que todos podamos estar de acuerdo. Si no es un desmadre. Mm, claro. El problema es que hoy no se está construyendo una nueva moral del todo, más bien se está haciendo una moral de la negatividad. O sea, tú no puedes construir una ética desde la negatividad. No puedes. O sea, que yo te diga, que tú entres a una casa y yo te diga, no puedes tomar esta agua, no puedes beber esto, no puedes comer aquello, no puedes hacer lo otro, no puedes. Eso no es una moral. O no es una moral de prohibición, pero en el fondo no le estás enseñando qué es el bien. Ujú. Entonces, cuando y la moral que se impone hoy de parte de ambas partes es así. Mira, es que como lo voy a subir a YouTube no puedo decir insultos. Mira cómo es la gente a veces, ¿no? Voy a votar al candidato porque es pro vida. ¿Y qué significa ser pro vida, señora? Que le paguen bien a sus empleados, que le respeten los derechos laborales a los 20 empleados que tiene en su casa y que les pagan menos del salario mínimo. Claro. No, eso no es ser pro vida, ¿no? Que es lo que decía León XIV, el Papa León XIV. Si eres pro vida en todo, ¿no? No eres pro vida en... No, pro vida es ser antiaborto. Sí, pero la bondad no se consigue por evitar el aborto. Menos mal que lo evitaste, ¿no? Digo, es lo mínimo. Y de la misma manera, votamos candidatos. Es que él es pro LGBTQ más. Ajá, ¿y qué? Eso es una política católica, digamos. Somos anglosajones para matar homosexuales. Una cosa es que
Porque es muy diferente decir esa conducta no es aceptada socialmente o es un delito su práctica pública. Pero más profundo es no aceptarlos absolutamente. ¿Y de qué comen? ¿De qué viven? Digo, te pregunto, o sea, ¿qué vas a hacer tú, gobernante católico? Claro, ellos te van a decir, no, que en su vida privada que cada uno haga lo que quiera. Bueno, ¿cómo aceptas ese principio liberal, por cierto? Porque es un principio liberal. Quiere decir que no te importa la gente, que solamente te importa la visibilidad, o sea, el performance, sí, pero y en el fondo. O sea, yo me pregunto, ¿de qué van a comer? ¿A qué escuelas van a ir? ¿Cómo se van a solventar? Porque acá hasta los que somos decentes no nos podemos solventar. Imagínate cómo se van a solventar los que no son decentes, ¿no? Digo, son problemas estructurales. Entonces yo no puedo votar un candidato porque está en contra de los homosexuales. A mí eso no me trae ninguna ventaja y no construye absolutamente nada. Porque es una moral de prohibición y de negatividad. Y por otro lado, que se la pasan hablando de deconstrucción. De construir, y no hagas tal cosa, y no mires tal cosa, y no digas tal otra, y no pienses así, y no te rías de esto, y ya, y llega un punto en el que cuando tú es naturaleza humana y es educación básica, que cuando tú agarras a una persona y le prohíbes, 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 esa persona dice, vete a la mierda, a mí no me interesa, te voy a desobedecer, y a lo mejor tienes razón, pero a mí me tienes harto, te voy a desobedecer. Entonces, son éticas que no están ancladas en el ser. Y cuando digo no están ancladas en el ser, no es el ser abstracto volando en el universo, es el ser concreto, no están ancladas en el ser que tiene una esencia concreta, en el conocimiento auténtico del hombre, ¿no? Y que de ahí se emana la justicia. Entonces, fíjate cómo son éticas, podemos decirlo, hasta éticas de la negatividad, de la potencialidad. No hagas, pero la bondad se construye en el acto. O sea, ¿por qué es bueno algo? En primer lugar, porque es, porque tiene ser, porque está presente en el mundo. Eso ya es lo que Santo Tomás llama la bondad secundum quid. Según que existe, según que está presente en el mundo, es bueno. Y después tienes la bondad simpliciter, absolutamente. O sea, que ha completado todo lo, que se ha planificado en el ser. Se ha desarrollado ese ser, porque nosotros tenemos el ser unido a la esencia, se despliega en el ente por medio de los accidentes, se va perfeccionando el ente, esa cosa llega a ser lo que puede ser, porque yo antes no sabía filosofía, pero ahora estoy siendo un sapiente de filosofía, entonces me perfeccioné, me completé, lo que podía hacer lo hice, pasé de la potencia al acto. Bueno, ¿dónde está el paso de la potencia al acto para el hombre? Si el paso de la potencia al acto para el hombre no está, o sea, en concreto, ¿qué debe de buscar y qué debe hacer el hombre? No según su propia arbitrariedad ni la arbitrariedad social, ni de una colectiva, de una colectividad, sino de su propia naturaleza bueno, si no hay eso, es una ética del vacío. Entonces, fíjate, está el voto ahí, ¿no? Y el principal problema es ese. El problema, porque gente que se oponga a la iglesia y a Cristo va a existir toda la vida. Eso no. El problema es que los que tienen que apoyar a Cristo y a la iglesia no apoyan a Cristo y a la iglesia. Quieren, es una ética de borrar o es una vida para borrar lo que me molesta. Ah, como me molestan los transgéneros, los borro. Porque es eso, ¿eh? De sus expresiones, es horrible porque ahora que salió, por ejemplo, y acaba de parecer que soy progresista, pero no lo soy, pero por ejemplo salió el caso de esta persona del INE, ¿no? Que le dan un premio y sale vestido, y claro, como sale con aretes y con las uñas largas y hablando con voz un poquito más femenina, bastante más femenina, pero tiene un bigote, claro, ¿no? Porque es no binaria. Bueno, y los comentarios eran los mismos que hace, o sea, así como la izquierda, cuando alguien hace un comentario, el feminismo hace un comentario que no les gusta a alguien, muchas veces, muchas feministas, no todas, pero es como, no me gustó lo que dijo Funa, y todas, eres un pendejo, eres esto, eres lo otro, eres lo otro, eres lo otro, eres lo otro, eres, acusaciones. Bueno, lo mismo acá, burlas, pero no hay una construcción de lo que habría que hacer. No hay una propuesta fundada de lo que había que hacer, por lo menos no se está proponiendo
fundadamente lo que habría que hacer es eliminar lo que me molesta, eliminar lo que a mis oídos, porque es un catolicismo de sensibilidad. Claro. Entonces, al no haber intromisión de la razón, se ignoran las causas de los efectos y se acaba pensando pura estupidez. Entonces, es importante ver por qué el efecto a la causa, eso en recuperación del método filosófico. Esto está aquí, ¿por qué? ¿Cuál es el fundamento de que esté aquí? No está por coincidencia. O sea, el 8, lo que digo siempre, ¿no? Salen a marchar porque están locas. Ah, está segura. Solo porque están locas. O sea, no hay hombres que violan, no hay hombres que violentan. Como del otro lado. Es que quieren la familia, porque eso dice, quieren, hoy vi un videito, porque ese es ahora la gente así se forma por videitos, bueno, que dice, quieren la familia tradicional porque es un medio de control. No, no, es que biológicamente si al niño no lo cuidan su madre y su padre, no crece bien, no se desarrolla bien, es un sobreesfuerzo que tiene que hacer la madre. Pero le falta un lado al niño que es difícil de suplir. Entonces, evidentemente, no estamos en una aplicación de la mente a la búsqueda de lo racional, sino de la sensibilidad y de las identidades, del ámbito de lo tribal. Entonces sí está fuerte la cosa. ¿Sabes qué? Porque, dime. No, adelante, Magister, perdón. No, no, dime, te escucho. ¿Sabes qué pienso que tanto en la nueva izquierda como en la nueva derecha, en este punto de la historia, hay entre ambas una disociación gnóstico-maniquea de las cosas? O sea, las cosas se disocian en términos de bueno y de malo, de Sí, blanco y de claro. negro, o sea, gnóstico-maniquea. Y entonces, por ejemplo, o sea, el absurdo de la nueva izquierda, ¿no? Del feminismo, por ejemplo. O sea, de disociar la sexualidad humana del deseo, Sí, que exacto. se concreta en cosas absurdas como yo puedo vestirme como yo quiera, o sea, yo puedo salir desnuda a la calle e inevitablemente nadie tendrá que verme porque es mi derecho. O sea, se disocia la sexualidad del deseo, por ejemplo. O en el Claro, tema de la familia, ¿no? Se disocia a la generación de nueva vida, de un nuevo ser humano, del contexto que necesita para poder desarrollarse. Biológicamente incluso, ¿eh? O sea, ya ni siquiera hablando en términos de construcción de moral, ¿no? O de pertenencia a una fe religiosa. No, 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 sino simplemente biológicamente necesita proveedores, necesita quien lo alimente, necesita quien lo mantenga y quien mantenga a esa persona que le alimente, hombre, claro. mujer, Sí, ¿no? claro. Los hechos más elementales y fundamentales sobre los cuales se construye una ciencia, ¿no? Entonces, Claro. y pienso que ese es uno de los grandes puntos. Entonces, cuando nosotros retomamos el tema de, o sea, ¿por qué retomar la filosofía de la naturaleza, por ejemplo? Porque es un estudio de la realidad corpórea. Entonces, y no es un estudio guiado eh, por mi preferencia sexual, tampoco es un estudio guiado por mi religión. Es un estudio descubriendo, donde voy descubriendo la realidad material en sus constantes, en sus modificaciones, en su aspecto dinámico, pero también en su aspecto estático. Y descubro algo que es crucial. Ninguna realidad es autónoma. Y creo que eso es muy importante. Por eso la salvación del principio o sea, no la salvación, la admisión del principio de causalidad es necesaria.
porque hay realidades que necesariamente piden a otras. Y es el otro día veía yo una crítica que, que hacían como, que le hacían a este Rigoberto Hidalgo, un muchacho que dice él que es filósofo, la verdad no me consta, pero que escribió un libro que se llama El Circo del Ateísmo. Ya por el nombre puedes ver que no es una cosa muy seria, ¿no? ¿Cómo van a poner el Circo del Ateísmo, hermano? Es como que yo haga, no sé, los pendejos kantianos, ¿no? No tiene sentido, ¿no? O sea, Claro, es ideologizante de partida. claro, aparte que a mí me gusta Kant, no lo rechazo del todo, ¿no? Y no le diría pendejo un Kant, o sea, hay que leer la crítica de la razón pura, evidentemente, no digo, no es fácil. Pero lo que voy es que, y bueno, hace su libro y le critican porque él dice que demuestra la existencia de Dios con lógica, lo cual nosotros ya vimos que es una burrada porque no puedes hacerlo. Lo lógico no necesariamente es real y porque no se deduce de cosas concordantes, sino a partir de una visión existencial de la realidad. O sea, más bien a partir de una existencia que encuentra ciertos fenómenos de la realidad, especialmente las perfecciones, la causalidad, el orden, el movimiento, el pasar de la potencia al acto y la necesidad de la contingencia, como necesarias de ser fundadas por un principio superior. Y demuestra racionalmente el porqué, ¿no? Bueno, para él no, para él es lógico. O sea, sí habla de las vías, pero para él es lógico. Porque dice, porque es lógico que lo que decíamos del principio de no contradicción tiene que ser o no ser. Que lo vamos a ver ahorita no, en antropología, no en metafísica. Después, tiene que ser o no ser. Sí, pero, y le dice un muchacho que también le respondió, dice, es que ese principio no es universal. ¿Cómo no es universal, boludo? Si a ti te dan un billete de 200 y te tenían que pagar uno de 500, tú no le vas a decir, bueno, puede ser uno de 200, puede ser uno de 500, igual, no, le vas a decir, a mí me dan mi dinero completo porque si no, ¿sabes cómo me pongo? ¿No? Claro que es universal, pero no es universal que universal no quiere decir que lo acepten todos, universal quiere decir que en la realidad se constate en todos los casos. Y sí, eso es lo que se constata en la realidad, lo que es y lo que no es, no es. Es esto y ya, no es otra cosa, en el mismo respecto. Entonces, claro, y le dice el otro, y es que no es aceptable porque de hecho hay corrientes que no aceptan eso. Uy, qué novedad que hayan corrientes que no acepten lo que yo estoy diciendo, digamos, es lo más normal del universo, pero eso no quiere decir que lo que le estoy diciendo sea falso. Pero, por otro lado está lo que dice Rigoberto, ¿no? Rigoberto te dice, no, que es lógico, y como es lógico, no, que sea lógico, ¿de dónde lo sacaste en la realidad? Porque el punto no es que sea lógico. El punto es cuál es la fuente, porque si Dios existe porque esto es lógico, entonces Dios es una idea. En Claro. otra lógica, Dios va a ser diferente. No es un tema de lógica, es un tema metafísico. Entonces, lo que me hace la filosofía de la naturaleza es una comprensión del mundo, como distinto de mí, porque me posiciono yo frente al ente, me posiciono yo frente al ente y lo veo como algo distinto. O sea, y como lo veo como algo distinto, entonces empiezo a deducir. Fíjate, los principios de la filosofía de la naturaleza no son principios puestos y ya, son principios deducidos. Y ahí está justamente su fortaleza.
Son principios que se deducen. Entonces, los principios que emanan de la filosofía de la naturaleza, no, hay que decirlo, no son principios arbitrarios, son principios deducidos del movimiento, de la realidad visible en general y de los fenómenos que se ven en la realidad visible. Magister, ¿puedes definir qué es la deducción? Vamos a buscar mejor la definición para no darte yo una cosa. A ver. Método por el cual se procede lógicamente del universal a lo particular, serie de notas que ascienden o descienden diatónicamente. Mm, la deducción, la lógica que utilizamos cuando partimos de lo que observamos en general y lo aplicamos a un caso concreto. Yo no sé, porque después hay muchas diferencias ahí académicas de si deducción tal, deducción esto. Que para mí es muy simple, ¿no? Veo las cosas, conozco principios a partir de las cosas y a partir de esos principios que conocí empiezo a pensar las cosas bien. O sea, yo me di cuenta que cambia, qué es el cambio en sí, y es con esas leyes del cambio, pasar de la potencia al acto, entiendo todas las cosas que cambian. ¿Me explico? Ujú. Entonces, eso. Entonces, yo lo que hago en la filosofía de la naturaleza es ver los fenómenos que la naturaleza misma, que las cosas mismas dejan ver. El cambio, la materia, la vida, las influencias de unas sobre otras. Y ahí voy descubriendo qué es la causalidad, qué es la potencia, qué es el acto, y voy adquiriendo ese conocimiento. Y entonces lo que hago no es quedarme en la universidad, porque uno dice, bueno, pero es que tú ya conoces este principio, conoces este otro, conoces esto, pero lo que podría hacer reprochar es, pero no conoces cada cosa en concreto. Sí, pero el punto no es eso, el punto es que conoces los fenómenos en términos universales. El movimiento es paso de la potencia al acto, pero cómo se da el paso de la potencia al acto también tiene que ver con, o también se relaciona a, eh, a cómo se da en concreto en esto. O sea, ese conocimiento general universal que yo adquirí en primera instancia, lo voy fortaleciendo en la medida que voy conociendo las cosas. Reflexionando sobre Dios, reflexionando sobre el hombre, sobre el animal. ¿Me explico? Claro, Reflexionando sobre el ángel o la sustancia separada, como la llamaría Aristóteles. Ahí me voy dando cuenta de cómo realmente se realiza el acto y la potencia. Entonces voy tomando un conocimiento concreto, voy viendo realmente eso que teóricamente entendí en la practicidad, en la concreción. ¿Me explico? claro. Entonces, creo que está muy bueno darse cuenta de que, y voy a hacer una conferencia sobre esto, no esta semana, la siguiente, sobre la ciencia en Hegel, porque independientemente de que Hegel pues caiga en el monismo, también es verdad que Hegel recupera en gran medida la idea del conocimiento como algo dinámico, como algo dinámico. O sea, ya lo vamos a ver ahorita que estudiamos antropología, como para Santo Tomás,
la perfección del conocimiento no es simplemente conocer conceptos de las cosas. En gran medida es conocer las cosas en concreto, no solo conceptualmente, sino en su realización concreta. Y aquí creo que vale la pena decir lo que, hacer mención de un poco lo que dice Hegel, porque Hegel dice la ciencia no es únicamente el conocimiento del concepto o del término final de un movimiento. La ciencia es el conocimiento del concepto, pero a la luz o en relación con el movimiento todo, o sea, con todo lo que implica esas cosas, todas sus relaciones, ¿no? Cómo se relaciona con otras cosas. O sea, que yo también conozco las cosas en la medida en que entiendo dónde están colocadas en el mundo y cómo se relacionan con las otras cosas del mundo. Pues fíjate cómo es, ¿no? Porque entonces no es un conocimiento vano, no es un conocimiento estático, es un conocimiento que pide el dinamismo propio de la inteligencia, el dinamismo propio de una existencia. Por eso lo de Sócrates, ¿no? Le comentaba yo ayer a un amigo, en gran medida, eh, la, la, ningún filósofo realmente ha contradicho a Sócrates. Bueno, algunos sí, pero la idea de que la filosofía, o sea, algunos sí, pero auténticos filósofos, ninguno. Que la idea de que la filosofía es algo dinámico, entraña la búsqueda constante, y no por decir, entonces nunca voy a decir algo verdadero, no, eso sería otro error. No conozco la verdad porque es dinámico. No, lo que pasa es que el dinamismo no es un dinamismo de cambio cada dos por tres. Eso sería superficialidad intelectual. Es un dinamismo de profundización. No, la filosofía se mueve hacia la profundización. Y ahí está el punto. ¿Puedo repetir esto último, perdón? Sí, que la filosofía está en consonancia con la enseñanza socrática, ¿no? Sócrates ve el filosofar como una manera de vivir, como una actividad vital, existencial, donde va conociendo y, por lo que dice María Zambrano, se mueve su conocimiento, llega a ese conocimiento en gran medida por la pasión, por la pasión o por el que incita a al conocimiento a conseguir la verdad. Claro, porque la realidad misma no está quieta. O sea, hay un aspecto de sí que sí está quieto, que es su esencia, pero el cómo se va desarrollando esa esencia en el mundo es algo que va cambiando. Ahí está la cosa. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque, y eso es un error que yo mismo reconozco en mí, que yo al principio pensaba que la inteligencia, o sea, yo pensaba que una verdadera comprensión de la realidad era conocer los conceptos de las cosas. Y hoy me doy cuenta que no es los conceptos, es la distinción del concepto, o sea, cómo el concepto se da en la realidad.
cómo, o más bien cómo esa cosa que tiene una esencia concreta está concretamente en la realidad. Entonces, y por eso es la idea de Hegel, que ya vamos a desarrollar en esa clase magistral, la que espero te inscribas, es justamente el conocimiento es dinámico, es una comprensión. En esa línea está Santo Tomás, Cornelio Fabro. No todo es rechazable, más bien es asumible, subsumible. Entonces, por eso es que también la filosofía de la naturaleza, porque para poder alcanzar ese conocimiento, esa ciencia, pues también es necesario un cierto hábito, una cierta habitud. Esa habitud, me refiero, está muy marcada con lo siguiente. O sea, habitud es el sentido, el modo de tenerse, hábito intelectual. Ah, ¿y qué hábito intelectual? Bueno, el hábito de ir de los efectos a las causas, de la observación. Así se va generando comprensión. Y después, el hábito de ver cómo se van realizando en concreto o en el concreto las cosas, bueno, pero pide entender la parte universal, pide el conocimiento de esas generalidades. Si yo ignoro esas generalidades, si yo ignoro eh, esos conocimientos universales, las nociones de causalidad, causa eficiente, final, formal, material, materia prima, movimiento, tiempo, no voy a poder comprender lo particular. Entonces, ni es solo particular, ni es solo universal, es el ir pensando todo, es el ir entendiendo lo universal en la realidad, en lo concreto. No es un ir a aplicarlo, porque si no sería querer siempre forzar a que se encierre lo, lo particular en lo universal, en las ideas lógicas que tengo. No funciona así. Más bien es de otra manera. Voy comprendiendo eso que ya vi que es real y que constato que es real, lo voy comprendiendo en lo concreto. Pero tengo que conocer lo universal, porque si no, no lo veo realizado en el concreto. Entonces, fíjate cómo es una plenitud de conocimiento que no es únicamente de lo dinámico, como tampoco únicamente de lo estático. Es un ir y venir. Y es lo que es un auténtico conocimiento reflexivo. Y ahí es donde se dan las explicaciones, las narraciones, el desarrollo de las comprensiones. Es la comprensión del mundo, es la auténtica comprensión de la realidad. Eso es a lo que apuntamos. Pero de la realidad material y el punto de la filosofía de la naturaleza, que quizá en eso yo he fallado, es, pero lo podemos hacer todavía en el hombre, que sigue siendo como cosmología o ya metafísica aplicada al hombre. Es importantísimo entender eh, que es el culmen de la filosofía de la naturaleza. Sí, entender las formas, entender todo esto, etcétera, etcétera, etcétera.
es necesario darse cuenta de que el conocimiento más profundo de lo real es que es limitada, que es limitado, o de la realidad material es que es limitada. O sea, no alcanza, no alcanza, no alcanza a explicarse así. Detectar eso es la clave de la filosofía de la naturaleza, o es clave en la filosofía de la naturaleza. No alcanza. O sea, perdón, entendí bien. La razón natural no alcanza para el conocimiento de la naturaleza en sí misma. No, la razón natural sí alcanza, pero la filosofía de la naturaleza no alcanza para explicar la naturaleza en sí. La filosofía de la naturaleza no alcanza para explicar la naturaleza en sí. Exactamente. Porque ¿Por qué? tú, si te das cuenta, aunque es metafísico, lo que hice, o sea, es un acto filosófico, pero nosotros vimos, ¿no? Como, por ejemplo, cómo explicar qué es el movimiento. Metafísicamente hablando, un paso de la potencia al acto, ¿no? O filosóficamente hablando, un paso de la potencia al acto. Vimos que la causalidad es la influencia de un ser sobre otro. Vimos que la causalidad genera dependencia. Vimos que los seres básicamente se dividen en dos grandes géneros: sustancia, los que son por sí mismos; accidente, los que son en razón de otro. Todo eso lo vimos, ¿no? Ujú. Pero todavía no hemos explicado al ente natural. O sea, estamos explicando los primeros fenómenos que vemos que hace el ente natural, justamente adjudicándoselos o descubriendo la noción de naturaleza de algo. Pero nosotros no hemos explicado el porqué de la naturaleza. Y por qué de esa naturaleza concreta. Pues no es lo mismo decir el porqué de la naturaleza, pero el porqué de esa naturaleza concreta. Y ahí es donde se abre el horizonte a la metafísica. Entonces, al lado de la metafísica, la filosofía de la naturaleza parece descriptiva. Es decir, al lado de la biología, al lado de otras ciencias que sí son más descriptivas, la filosofía de la naturaleza es explicativa. Concluye esos conocimientos más aparentes. Esos conocimientos más aparentes como de cómo esas ciencias te explican el cómo y de alguna manera el por qué dentro del ámbito de lo físico. Después la filosofía de la naturaleza lo que hace es, a partir de ahí, entender las realidades metafísicas: sustancia, accidentes, cambio, actualidad, potencialidad. Pero después viene la metafísica, que valiéndose de los datos sacados de la filosofía de la naturaleza como acto, potencia, movimiento, empieza a indagar o trata de indagar el porqué de esa naturaleza concreta, el por qué está esa naturaleza en la realidad. Y ahí evidentemente muestra, y ese es el punto, la propia insuficiencia de la filosofía de la naturaleza. ¿Me explico? Claro. Entonces, esto sí es muy importante porque lo que quiero que se entienda es, nosotros no hemos explicado la creación de las cosas, eso que yo decía varias veces en las clases. No hemos explicado la creación de las cosas. Sería un error creer eso. Nosotros únicamente estamos explicando Describiendo. en explicando cómo se dan, o en sentido último, el por qué se dan los fenómenos que las ciencias exactas explican. Pero al lado de la metafísica, estamos describiendo a la naturaleza. Porque quien realmente va a explicar el porqué de la naturaleza es la metafísica. Sí, tú ya, o sea, ya entendiste que sí. O sea, más bien ya descubriste, más que entender, ya descubriste qué es un entender. Ya descubriste que, claro, hay elementos químicos, operaciones concretas de algo, porque sí, porque descubrimos lo que llamamos forma sustancial y está excelente. Pero todavía falta entender cómo es que la forma está presente en el ámbito de la realidad.
¿Me explico? Sí. Entonces, creo que es importante considerarlo porque eso nos deja ver que es jalonada, o sea, la ciencia es escalonada. Ahorita ya comprendimos en sentido último muchas cosas de los fenómenos de la naturaleza. Deducimos, o a partir del más bien de lo que se ve de la naturaleza, fuimos concluyendo ciertas realidades, forma sustancial, potencia, acto, sustancia, accidente. Pero ahora queda ver el porqué de eso y cómo se da el ser en cada cosa. Qué parte de, qué hay del ser en, en el accidente, en la potencia, en la sustancia. Y lo que vamos a hacer en el hombre, ya como manera de introducción, es ver cómo acto y potencia se dan en él. Porque hasta ahora, nosotros lo que hemos visto como acto y potencia es la materia prima, ¿no? Que recibe la forma sustancial para dar al ente. Pero después vamos a ver que no solamente hay potencialidad material, hay también potencialidad espiritual, la inteligencia. La inteligencia recibe las formas o recibe la actualidad de las formas, o sea, abstrae las formas de las cosas de manera accidental. O sea, si esto es un vaso, no es que la forma de, concreta de este vaso, es decir, el principio unificador y organizador de este vaso, yo me lo saco y queda la materia ahí vacía, no. Sino que produzco una, ¿qué es la abstracción? Formar una representación intelectual de esta forma por medio del conocimiento. Y esa representación intelectual que yo me formo, evidentemente, tiene eh, todo un fundamento que es el hecho de que yo soy espiritual, soy espíritu. Entonces, como soy un ser espiritual, como soy un ser distinto de lo material, o sea, como no yo, o sea, mi alma en realidad puede estar distinta o separada de la materia, existe la posibilidad, o más bien la necesidad de producir una representación. Entonces, esa representación que yo alcanzo de las cosas, hace que la forma que está sustancial en el vaso esté accidental en mí. Entonces, es una nueva manera, estoy descubriendo la potencialidad de manera diferente. Porque ya es lo que digo, ya no es, ya tengo conciencia de que existe la potencialidad en el ámbito de la materia. Es más, ni siquiera en el ámbito de la forma sustancial con la materia prima, en el ámbito, por ejemplo, de que me puedo pintar las uñas. Hay una potencialidad ahí, muy accidental y muy frágil, pero la hay. Tengo la potencia de recibir el color. O puedo elevarse mi temperatura, ¿no? Sea por un factor externo o un interno. Paso de la potencia al acto. Entonces, ese paso de la potencia al acto, yo ya lo constaté. Y yo ya vi que existe acto y existe potencia, pero ahora lo paso a ver en la inteligencia. En términos de potencia y acto, la inteligencia es potencia en cuanto a su recepción. Pero es acto también en cuanto que elabora juicios, es decir, unifica términos. Daniel es maestro. Realiza una actividad de unificación. Entonces, es potencia pasiva, pero de alguna manera también es activa. Y la voluntad, bueno, entonces empiezo a comprender el mundo de acuerdo a esos principios que veo en la materia, pero que también constato que existen en las cosas.
sea, ¿cómo decirlo? En cada cosa concreta de manera diferente. Entonces, la noción de potencia es diferente. Y cuando vea la noción de acto en Dios, voy a ver que es diferente. Y la noción de movimiento, o sea, Dios no se mueve, ¿en qué sentido? Materialmente no, claro, no tiene cuerpo. Pero ¿qué es el movimiento? ¿Será que solo no se mueve en definitiva materialmente? Porque de algún modo sí realiza actividades. Es que realmente la plenitud del movimiento no es pasar de la potencia al acto, sino estar en acto y hacer lo que se hace en la pura actualidad. Pero eso es complejo, ¿no? Pero digo, es ir evolucionando en los términos. Y lo que vamos a hacer en concreto con el hombre es entenderlo en el hombre. Y pensar esto, esta exposición epistemológica, un poquito que yo hice al principio, que dije, el conocimiento, la ciencia tiene que ser dinámica o comprender el dinamismo, pues no es una arbitrariedad de Hegel. Digo, está de acuerdo con la realidad misma de las cosas. Uno, en el sentido de que la inteligencia es potencia, y dos, en el sentido de que el mundo está en movimiento. Entonces, eso me va a dar la pauta. ¿Por qué yo, Daniel, que no soy ningún doctor ni nada, estoy en condiciones de decir cómo debe ser el conocimiento, cómo debe ser la ciencia, o cómo debe ser educada una persona? Porque conozco los principios del ser, porque sé del movimiento, sé el paso de la potencia al acto, sé de esas cosas. Entonces, ahí está, ¿no? Ahí está la cuestión. Entonces, a ver un segundo. Entonces es así, o sea, es ir entendiendo nuevamente, con novedad las cosas en cómo se realizan, pero y al mismo tiempo es ir comprendiendo o ir analizando la realidad. ¿Cómo puedo yo filosofar sobre la inteligencia? Hay que pensar en esos términos, hay que aprender a pensar en términos de potencia y acto. Si las cosas son móviles, pasan de la potencia al acto. Quiere decir que su esencia nunca está totalmente manifiesta, siempre se va manifestando en sus acciones y puedo ir descubriendo cosas en las acciones. Eso quiere decir que es mentira lo que descubra mañana, no, sino que es más profundo en el mismo aspecto de lo real. Y si la inteligencia es potencia, quiere decir que yo para conocer en plenitud algo tengo que estar en constante observación de lo mismo. Para conocer su esencia y para conocer lo que esa esencia llega a ser. Interesante, ¿no? Claro. Entonces, creo que esa actividad especulativa, ese desarrollo de actividad especulativa es lo que nos va a elevar o lo que nos eleva por encima de cualquier cosa. Y ahí está la clave, ahí está lo que hay que apuntar. Es así. Muy bien. Preguntas en concreto que hayan sobre estos temas. Pues el texto fundamental para entender es esto, es el que tengo de Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Sí, el de, sí, El de la página. el de la paz. Y después leer también, pero ya para antropología ya te mando yo. Es la suma, directamente de la suma. Y obviamente estas cosas pues son también cosas que yo he ido entendiendo, ¿no? No es que está escrito, son cosas que uno va viendo. Pero bueno, que son realmente así, ¿no? Me parece. Voy a hacer Oíste, esta de Hegel sobre la ciencia porque sí la veo importante. La voy a hacer al final de la semana. Dime. entonces, conceptos como acto, potencia, materia prima,
todos ellos son netamente de Santo Tomás de Aquino. No son aristotélicos. Son aristotélicos. Sí, acto, potencia. Lo que hace Santo Tomás es redimensionarlos. Por eso Ujú. y lo que nosotros también tenemos que hacer es ir redimensionando, es ir ahondando en eso. Porque acto no es lo mismo en potencia no es lo mismo en Santo Tomás que en Aristóteles. Aristóteles no entra a ver que, por ejemplo, la esencia de la cosa es potencia respecto del acto de ser. Eso es tomista. Entonces, ese ver la potencialidad, incluso en la esencial, en la esencia de cada cosa, pues ya es tomista. Y Y nosotros hay que aprender a leer la realidad en esos términos también. claro, y Aristóteles elabora estos conceptos en algún trabajo en particular o a lo largo de su obra. No, a lo largo de su obra, porque él hace una física y después hace una metafísica, a lo largo de su obra. Ya. Yo qué recomiendo, yo creo que alguna vez te mandé un glosario de términos. Sí, o no, me Yo acuerdo. te recomiendo, además voy a cancelar esto. En la